Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 5. Que el Señor bendiga a todos los enfermos, a todos nuestros hermanos que están enfermos, que están en hospitales, que están en casa, de cualquier enfermedad. Sabemos que ahorita la enfermedad de moda es el COVID, y todas las personas que se enferman decimos o pensamos, ¿será de COVID? Pero no importa la enfermedad. Si alguien está enfermo de COVID o tienes un familiar, le pedimos a Dios que te bendiga, que te sane, que te dé fuerza en tu organismo para terminar el periodo de virulencia. Y si alguien está enfermo de alguna otra cosa, hacemos oración para que el Señor traiga sanidad y recuperación. Bendecimos a nuestros hermanos que están hospitalizados, que el Señor traiga fortaleza en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 5. Voy a leer solo un versículo y oramos para platicar sobre lo que el Señor ha puesto en esta mañana. Capítulo 5, versículo 8, libro de los Gálatas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Que el Señor bendiga su palabra, y con este versículo pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Quiero hablar hoy sobre el llamamiento interno, el llamamiento que Dios hace a nuestro corazón. El libro de Gálatas es un libro, tal vez es el libro donde Pablo escribe más enojado. Pablo le escribe, notamos cierta molestia cuando Pablo le escribe a los corintios y les reprende por su conducta. Pero si hay un libro donde notamos, la lectura nos deja ver un Pablo más molesto, más indignado, ese es el libro de Gálatas. De una vez en el libro de Gálatas, Pablo empieza de una manera muy directa, muy fuerte, con una señal de clara indignación, no solo por la conducta, sino por la manera de pensar que los Gálatas están absorbiendo. El libro de Gálatas es el libro prohibido para los mesiánicos o para los cristianos mesiánicos. Es un libro que no van a leer o van a seleccionar muy cuidadosamente qué leer del libro de Gálatas, porque es un libro que de alguna manera denuncia claramente el abuso que se hace para controlar a las personas con el legalismo. Y Pablo los reprende. Por eso es que él habla de una persuasión. Él dice en este versículo que leímos, ustedes han sido persuadidos. La palabra persuasión se refiere a un tipo de convencimiento. Podríamos nosotros también entender que él les está diciendo, ¿por qué se han dejado convencer? ¿Por qué han sido tan fáciles para dejarse convencer? Y en ese convencimiento ustedes han abandonado el llamamiento genuino. Los versículos anteriores nos dan un poquito de entendimiento de esto. Quiero leer solo un poquito antes. Dice la palabra: estad pues firmes, estoy leyendo el versículo 1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, Cristo nos llamó a libertad. Por supuesto que es una libertad sujeta a Él, porque hablando de libertad, nadie es libre de una manera absoluta. El único que es libre de manera absoluta es Dios. Dios no tiene que darle cuentas a nadie. Dios no tiene que rendirle pleitesía a nadie. Dios no tiene que pedirle opinión a nadie para tomar decisiones. Dios es el único ser en el universo que es genuina y absolutamente libre. Fuera de Dios, la libertad depende de Él.
Pero aún la libertad que depende de Él es una libertad sujeta a Él. Es decir, nosotros hemos sido hechos libres, pero es una libertad que está sujeta a Dios, o debería estar sujeta a Dios. De esta manera podemos disfrutar de la libertad porque Dios nos ha llamado bajo un yugo, pero no un yugo de opresión, no un yugo de maldición, sino Jesucristo mismo dijo: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces, la libertad a la que hemos sido llamados es una libertad de amor, de plenitud, una libertad de disfrutar, servir. Es decir, tenemos que obedecer a Dios, pero no como una gran carga, pero no como una gran aflicción, sino como un resultado de nuestro corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, mira, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes en esta libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Se está refiriendo obviamente al yugo de la esclavitud del pecado, al yugo de la esclavitud de este mundo que nos quiere mantener oprimidos y alejados de Él. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará para Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. No me quiero detener ahí porque no es el punto central de esta mañana. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 7, me interesa mucho. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Vosotros corríais bien, caminabas bien, ibas bien. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en tu vida que ahora estás estorbado, que ahora estás desviado, que ahora estás en error? Por eso el versículo 8: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Si Dios nos ha llamado y si tenemos un llamado de parte de Dios, debemos estar atentos porque ese llamado puede ser estorbado. Jesucristo es nuestro buen pastor, eso dice la palabra. Y como Él es un buen pastor, Él nos llama. Quiero que te imagines la escena de un pastor de ovejas en el campo, que sale a pastar con sus ovejas, y las ovejas están pastando con toda tranquilidad, bajo el cuidadoso ojo de su amo. Pero llega un momento cuando empieza a atardecer, o cuando el dueño de las ovejas mira un peligro, sospecha que por ahí hay un coyote, un lobo. ¿Qué hace el pastor? Va a llamar a las ovejas. Puede ser con un silbido, puede ser con un sonido, puede ser con el sonido de su voz, puede ser incluso a través de otra oveja o de un perro pastor, pero Él va a llamar a sus ovejas. Va a llamar a las ovejas para que estén cerca de Él y entonces puedan ser alertadas del peligro. También las va a llamar para alimentarlas, también las va a llamar para trasquilarlas, también las va a llamar simple y sencillamente para disfrutar de ellas y que sus ovejas disfruten de Él. De tal manera que el llamado de Dios, el llamado de Cristo, es el llamado del buen pastor que nos llama a mirarlo a Él y solo a Él. Por eso Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando una oveja desvía la mirada de su pastor, corre peligro. Cuando una oveja desvía la mirada del buen pastor, porque tal vez mira un arbusto que parece muy apetecible, o porque tal vez se encuentra una hendidura en la planicie que siente muy cómoda, corre peligro. Sabemos que hay ovejas que también desobedecen. Por eso la palabra nos llama rebaño de Dios, ¿verdad? Porque a veces escuchamos la voz de Dios y a veces somos muy rebeldes, a veces somos muy necios y a veces no escuchamos su voz. Y por no escuchar su voz nos ponemos en riesgo. Pero el buen pastor nos quiere llamar cerca de Él. Pero no debemos olvidar ni perder de vista que no solo Jesús es el buen pastor, Él es el Señor y Rey. Y cuando hablamos de que Él es Señor y Rey, lo que estamos diciendo es que Él es nuestro dueño.
le pertenecemos a Él. Por eso, como nuestro dueño que Él es, como el rey que Él es, como el Señor que Él es, está esperando que nosotros, sus esclavos y sus súbditos, atendamos su llamado. El rey espera que cuando se toca la trompeta, porque él va a dar un edicto, el rey espera que sus súbditos vayan a la plaza o vayan a donde se está sonando la trompeta para que se escuche exactamente cuál es su voluntad. El Señor, que es dueño de una plantación y tiene esclavos o tiene servidores, lo que espera es que al sonido de su voz, todos sus servidores atiendan y hagan exactamente lo que Él está pidiendo. Por eso, cuando hablamos del llamamiento del Señor, no es solo el llamamiento del buen pastor para protegernos, para alimentarnos, para abrazarnos, para consolarnos. También es el llamado del Señor y del Rey, que nos pide que atendamos el llamado para obedecerlo, para servirle, para adorarlo. Es el llamado del Rey que nos llama a hacer buenas obras conforme a su voluntad. Es el llamado del Señor que nos llama a hacer justicia porque Él es justo. Es el llamado del Dios de amor que nos llama a tener amor los unos por los otros porque Él es amor. Sin embargo, como el libro de Gálatas en todo su contexto nos lo muestra el apóstol Pablo, hay enemigos a ese llamamiento. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado. Está siendo sarcástico, hermano. El apóstol Pablo está usando el sarcasmo para poder expresarse aquí, porque obviamente es una manera sarcástica de decir qué bárbaros son ustedes. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces Pablo les advierte desde el principio, estoy maravillado de que ustedes se hayan dejado sorprender, de que ustedes hayan desviado su atención, hayan desviado su mirada. Y en vez de seguir el llamamiento de la gracia, el llamamiento de la salvación, el llamamiento del regalo maravilloso que el Señor ha hecho, hayan prestado atención a otro evangelio. Y Pablo se detiene por un momento para aclarar su sarcasmo, porque cuando dice para alejarse del evangelio, dice, pero a otro evangelio, para que ustedes sigan otro evangelio, les aclara, entiendan Gálatas, estoy siendo sarcástico, porque no hay otro evangelio. El único evangelio es el evangelio de la gracia. Es el evangelio del regalo gratuito donde Dios, sin pedirte nada, te escogió, te amó, te salvó, te justificó y quiere estar contigo hasta la eternidad. Pero se han dejado perturbar por aquello que parece el evangelio, pero no lo es. Porque cuando le agregan algo a Cristo, cuando le suman algo a la obra, cuando se pide algo que ya no es Cristo, entonces ya no es el evangelio. Pablo advierte que entonces sí hay enemigos del llamado que Dios nos ha hecho. Hay enemigos en el camino. Hay enemigos en la ruta de regreso a la casa del Padre. Hay enemigos que nos atraen con sus seducciones, que nos atraen con sus atractivos. Hay enemigos cuyo propósito es desviarnos del llamado de nuestro Dios. Dios siempre está llamando a sus hijos, siempre está llamando a su pueblo, siempre está llamando. Él también es un padre y un padre siempre llama a sus hijos. A veces los hijos se cansan de escuchar el llamado de sus padres, ¿verdad? Pero el padre no se cansa de darle siempre un llamado y decirle, pórtate de una forma, pon cuidado con aquello, pon cuidado cómo comes, no pongas los codos en la mesa,
Pon cuidado cuando salgas a la calle, fíjate cuando te atravieses, no te vayan a atropellar. Un padre siempre está haciendo un llamado y nosotros no deberíamos de cansarlos, porque el llamado que Dios nos hace siempre va a ser un llamado a la paz, va a ser un llamado a la plenitud, un llamado a la vida. Pero tenemos que estar alertas, porque hay muchas voces que tratan de nublar el llamado, que tratan de bloquear el llamado, de tal manera que cuando Dios nos habla, otros también nos hablan. Cuando Dios nos habla, sin duda Satanás, el mundo, también nos va a gritar para que no escuchemos el llamado. Bueno, dependiendo a quién escuchemos, así van a ser nuestras acciones. Dependiendo a quién estemos escuchando, así van a ser nuestras decisiones. Dependiendo cómo estemos discerniendo, qué tanto estemos discerniendo, así van a ser nuestras consecuencias. Dios quiere y ha planeado una vida que la disfrutemos. La vida eterna Él ya la pagó. La vida eterna Él ya nos la garantizó. Pero el camino hacia ese momento en la eternidad que nos espera, ese camino va a depender mucho de cómo estemos poniendo atención con nuestros oídos espirituales. En suma, el tipo de vida que tú puedas tener en esta vida, Dios ya la planificó para que sea una vida de bendición, de gozo, de paz y de justicia. Pero no es un camino libre de baches y de piedras. Dios ya lo planificó, Dios ya lo tiene, es para ti ese camino. Dios no quiere otro tipo de vida, pero esta vida tenemos que caminarla, y es en esta vida donde vamos a encontrar enemigos que nos van a tratar como lo hicieron con los Gálatas, y por eso Pablo tuvo que venir al ataque, convencernos, persuadirnos. Esto es lo más terrible del asunto, que son voces convincentes, que son voces que nos pueden hacer sentido, que son voces que nos pueden parecer correctas. Por eso la palabra dice en el propio libro de Gálatas, hay que poner cuidado, porque aún Satanás se viste como ángel de luz. Hermanos, si Satanás se nos presentara, hermano, como lo pintan en las películas, monstruoso, horroroso, con cuernos, con cola de escorpión, lanzando fuegos y con una voz terrible, garrasposa, hermanos, saldríamos corriendo. Pero el problema es que dice la palabra que esa descripción no está en ningún lado de la Biblia. Quiero decirte, hermano, no hay una descripción. Tal vez la han tomado del dragón que menciona Apocalipsis, ¿verdad? Del gran dragón que quiere destruir a la iglesia. Pero fuera de esa descripción de Apocalipsis no hay ninguna otra descripción de Satanás, fuera del ángel de luz que un día se llamó Luzbel. Entonces, hermano, como que esa apariencia de luz la sigue usando para seducir, para ser atractivo. Y una vez logrando su propósito, destruir la mente, el alma, el corazón. Por eso Pablo se pone tan bravo y dice: por favor, no sean tan simples, no sean tan inocentes. Se disfraza como ángel de luz. Por eso dice: les presentan otro evangelio, es decir, les presentan a Cristo. Pero qué triste que haya personas que solo usan a Cristo como la carnada de un pez. Cristo no es una carnada. Lo usan solo como una carnada para que parezca que es Cristo, pero una vez que pescan el pez, entonces lo despedazan. Cristo no es la carnada para traer gentes a un lugar. Cristo no es el anzuelo para llenar congregaciones. Cristo debe ser el centro que atraiga por su amor, por su sangre, por su sacrificio al pecador que está cansado de su pecado y que necesita un cambio en su vida. En este mensaje, hermano, del día de hoy, quiero comenzar diciéndote eso. Dios quiere una vida para ti, tiene una vida para ti, y esa vida está escondida en Cristo Jesús. Ahora,
tenemos que entender qué es el llamamiento, porque el llamamiento se presenta de dos formas. Quiero que entendamos primero el concepto general de llamamiento, porque Dios te está llamando, pero también el enemigo te está llamando. Dios te está llamando para que tengas una vida abundante en Él, pero también el mundo te está llamando haciéndote creer que hay una vida abundante en sus engaños. Entendamos que es un llamamiento. El llamamiento se va a manifestar de dos formas, pon atención. Primeramente, el llamamiento externo y después un llamamiento interno. El llamamiento interno, por supuesto, que es el más importante, pero el llamamiento interno necesita primero un llamamiento externo. ¿Qué es el llamamiento externo? Déjame poner esta base para lo que sigue. El llamamiento externo, de una manera muy simple, son todas las formas, los mensajes o estímulos que por medio de los 5 sentidos percibimos. Y entonces nuestros 5 sentidos, al recibir ese mensaje, hacen una traducción de ese mensaje, una traducción inmediata de ese mensaje. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que hablamos, son estímulos externos que nos piden una respuesta en nuestro corazón. Y esa respuesta va a depender de muchas cosas, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestra historia de vida, de nuestro pasado y por supuesto de si tenemos o no a Dios en nuestras vidas. Todo el tiempo estamos recibiendo un llamado externo, todo el tiempo. Y hoy más, hermano, que estamos metidos ahí con el celular y estamos clavados todo el día con el celular, hermano. Parecemos zombies, ¿verdad? Hoy vivimos en la generación de los zombies, donde todo el mundo está con su celular, no ve otra cosa, babean viendo el celular con las tecnologías y no perciben ninguna otra cosa a su alrededor. Pero a través de todos estos medios estamos recibiendo un llamado. Ahora la pregunta es, ¿un llamado a qué? Porque todo tiene una intención, hermano. No pienses que las cosas suceden sin intencionalidad. Dios tiene un llamado y tiene un propósito en llamarte. Él no te llama porque se le ocurrió. Él tiene un propósito. Te llama para que seas su hijo. Te llama porque te escogió desde la eternidad. Te llama porque quiere que le sirvas. Te llama porque quiere que le adores. Tiene una intención. ¿Tú crees que el mundo no? El mundo también tiene una intención. Todo lo que sucede en el mundo tiene una intención. El llamado del mundo hay una intención. A veces es una intención diabólica, a veces es una intención humana. ¿Tú crees que todos los que han hecho aplicaciones para tu celular lo hicieron nada más porque se les ocurrió un día divertirse y entonces inventaron Google, Facebook? ¿Tú piensas que fue una situación de diversión? No, tuvieron una intención de hacerse ricos, una intención de hacerse poderosos, una intención de dominar las mentes, las conciencias de las personas. Todo tiene una intención. Todo lo que pasa fuera del llamado externo tiene una intención. Y esa intención es, ¿cuál? Que tengas una respuesta. Cuando tú platicas con una persona, estás teniendo un llamado externo, una estimulación externa. Y depende de las palabras que te diga, depende de cómo te lo diga, depende incluso de la reacción de su cuerpo. Hay una intención que a veces no siempre alcanzamos a percibir. Puede ser una intención buena o puede ser una intención perversa. Y a veces no alcanzamos a darnos cuenta, en ocasiones sí. Pero al final hay una respuesta, hay una reacción. A veces es muy inmediata, a veces dura un poco más o tarda un poco más, pero siempre hay una respuesta. Hermano, la publicidad que hay en nuestro alrededor tiene una intención. La publicidad, hermano, es un llamado que te están haciendo. ¿A qué? A que compres, a que gastes, a que uses. Y obviamente, hermano, esa intención no la van a poner a la vista, no la van a poner enfrente, sino que construyen todo un llamado lleno de colores, lleno de frases, lleno de estrategias psicológicas, incluso usando la música en el caso de la publicidad en los medios electrónicos, para que uno termine respondiendo a ese llamado. Hermano, a veces inconscientemente respondemos.
de tantas veces que te pasan mientras estás viendo una película en la televisión, de tantas veces que te pasan el comercial de las papas fritas. A la mitad de la película sales a la tienda de la esquina para comprar las papas fritas que te pasaron como 20 comerciales y ni le pusiste mucha atención, pero ¿por qué tengo antojo de papas fritas? Porque te hicieron un llamado, hubo un llamado publicitario al que tú respondiste incluso sin darte cuenta. Se gastan millones y millones y millones de pesos, de dólares en publicidad al año. ¿Por qué gastan tantísimo dinero las empresas en publicidad? Casi el 40% de sus ganancias se va en publicidad. ¿Por qué tanto dinero? Porque ellos saben el poder que hay en el llamado, en la persuasión, para convencer al ser humano incluso de hacer cosas que no quiere. Pero esa respuesta, esa reacción al llamado externo, es lo que nosotros le podemos llamar el llamamiento interno. Es el llamamiento del corazón. Es el llamamiento de lo que hay dentro de nosotros que va a responder. Y en ese llamamiento interno, hermano, es donde nosotros vamos a aceptar o nosotros vamos a rechazar lo que estamos percibiendo. Y dependiendo de eso, vamos a hacer un compromiso con el llamado externo. Vamos a comprometernos. Si nosotros aceptamos el llamado, podemos comprometernos. Algunos hermanos se comprometen y de una vez se venden a una idea, se venden a un mensaje, se venden a un asunto de manera muy rápida, porque el estímulo ha sido demasiado fuerte. De alguna manera, para que lo entendamos, esto es como un perro. Yo no sé si tú has visto o tienes un perrito y cuando llevas al perrito al parque y le avientas la pelota y estás jugando y el perro anda por ahí, llega un momento en que tú decides que hay que moverse y le silbas al perro o le gritas al perro por su nombre y el perro regresa a ti, pero no siempre, porque muchas veces, hermano, hay estímulos que pueden ser más fuertes, hay llamados que pueden ser más fuertes, por ejemplo, pero si el perro no está muy bien entrenado, o incluso, hermano, hace poco me platicaban de una familia que salió con su perro y el perro caminaba junto a la familia y de repente el perro salió corriendo y se cruzó la calle y casi lo atropellan, los carros se frenaron, se hizo un caos ahí para no atropellar al perro. Los que iban o los dueños del perro salieron corriendo a rescatar a su pobre perro que no les hacía caso, le gritaban y el perro no venía a ellos. Y cuando por fin tomaron al perro, disculpándose con las personas, perdón, disculpe, mi perro nunca hace eso, siempre camina junto a nosotros, no sé qué le pasó, se volvió loco, no sé qué vio, no sé qué escuchó, eso nunca lo hace, nuestro perro está entrenado para caminar sin correa. Pues hasta el perro mejor entrenado un día puede tener una seducción que ponga en peligro su vida. Y la realidad, hermano, bueno, no sé tú, pero lo digo por mí, yo no soy un perro muy buen entrenado, Tengo que reconocer que no soy un perro muy bien entrenado. Todavía necesito correa. Necesito que me pongan la correa de la palabra de Dios, la correa de su mandamiento, la correa de sus enseñanzas, porque soy muy dado todavía a correr detrás de cualquier sonido. El primer llamamiento que nosotros hemos recibido, que es el más importante, porque si tú no tienes este llamamiento, tal vez el resto del mensaje no tiene sentido para ti. Es el llamamiento de la salvación. Porque, hermano, tenemos que reconocer, hablando de correas, que antes la única voz que escuchábamos era la voz del pecado, era la voz de la maldad, era la voz de la carne, era el único yugo que nosotros obedecíamos. El pecado, a un tronido de dedos, hacía que nos arrodilláramos. Perdidos estábamos, hermano, en la inmundicia. Pero un día hubo un llamamiento externo que resultó en un llamamiento interno y hubo una decisión que al final esa decisión solamente fue la obra del Señor moviendo nuestros corazones.
quiero ilustrártelo para que lo entendamos bien, el llamamiento para salvación en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 14. Por cierto, hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos los miércoles. Este miércoles vamos a estudiar Hechos capítulo 17, que es un capítulo muy interesante, pero vamos al capítulo 16. Versículo 14 dice, bueno, si quieres desde el 13 para entender un poquito de qué estamos hablando. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa. Hasta ahí. Hermano, mira, Pablo, Lucas, Bernabé están predicando el evangelio. Y llegan a un lugar donde había muchas mujeres, en el río. Seguramente muchas de esas mujeres habían ido a lavar, muy probablemente. Y comenzaron a hablarle a las mujeres, una reunión de damas. Y entre todas las mujeres, dice que una mujer nos da características ahí, llamada Lidia, vendedora de púrpura. Eso significa que era una mujer de dinero, porque la púrpura, hermano, era muy caro en aquel tiempo. Conseguir el color púrpura era muy complicado, se sacaba de unos insectos y se necesitaban muchos insectos para lograr ese tinte. Y las personas que lograban vestir un vestido de púrpura es porque eran gente que tenían una posición económica muy cómoda. Así que debió haber sido una mujer de negocios. Mira qué interesante, una mujer de negocios. Además de Tiatira, Tiatira es una ciudad idólatra. Tenía una religión, pero adoraba a Dios. Estaba inquieta por Dios, tenía hambre de Dios. Pero el punto que quiero resaltarte es que ¿cuántas mujeres habría ahí? ¿30? ¿50? ¿100? No sabemos. Pero había un grupo de mujeres, todas escuchando el llamamiento externo, escuchando el mensaje del evangelio a través de Pablo, todos escuchando cómo Pablo les demostraba que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador, escuchando el mensaje de que ellas son pecadoras, de que ellas son necesitadas, de que ellas van al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Sin embargo, de entre todas las que escucharon el llamamiento externo, solo una escuchó el llamamiento interno. Solo una escuchó al Espíritu Santo dentro de ella decirle: escapa por tu vida. Solo una escuchó el llamamiento del Espíritu Santo diciéndole: hay algo mejor para ti, y eso está en Cristo Jesús. Y Lidia dijo: si ustedes consideran que soy fiel, quédense y háblenme más de esto, díganme más de este mensaje tan maravilloso. De entre todas las mujeres, solo una se salvó, la que escuchó el llamamiento interno. Hermano, por eso hay que evangelizar, porque cuando nosotros evangelizamos, hermano, no sabemos quién va a escuchar el llamamiento interno. ¿Quién escucha el llamamiento para salvación? Solamente los que fueron escogidos desde la eternidad. Por eso este último canto fue muy importante que nosotros lo pudiéramos entonar. Tú nos escogiste antes que el mundo fuese, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para servirte, para seguirte. Él en la eternidad pasada nos escogió, hermano. Hermano, no te equivoques. Amigo, no te equivoques. No es una decisión del hombre seguir a Jesús. No pienses que tú eres cristiano porque tú decidiste seguir a Jesús. No, tú eres cristiano porque Cristo decidió escogerte a ti. Si fuera nuestra decisión, entonces es el hombre el que se salva. Ya no sería gracia,
ya no sería un regalo inmerecido. Se llama gracia porque Dios nos escogió. Entre todos, Dios dijo: a este sí. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Efesios 1 dice que según el beneplácito de su voluntad nos escogió desde antes de la fundación de los tiempos. Según el beneplácito de su voluntad. Entonces, si Él nos escogió en la preexistencia, nos predestinó para esta salvación, solo va a escuchar el llamamiento interno del Espíritu, el que fue escogido allá. Por eso ahora te explicas por qué entre tantas personas que saben quién es Jesús, que escuchan el mensaje de Cristo, ¿por qué solo unos cuantos son los que lo siguen? Porque solo unos cuantos son los que el Señor escogió para esta salvación. Pero es necesario el mensaje externo, porque el mensaje externo va a estimular los sentidos, el oído, los ojos. Nosotros debemos ser muy dedicados al evangelismo, no para atraer a las masas, sino para atraer a los escogidos. Cuando salgamos a evangelizar y tengamos 50 personas, y de esas 50 personas solo una, no digamos: ay, tal vez fui mal evangelista, es que di mal el mensaje, es que no fui efectivo porque yo no convencí. Hermano, no hay hombre que pueda convencer a nadie de salvarse si no es el Espíritu Santo el que lo hace. Nosotros solamente soltamos el mensaje, solamente somos el vehículo para que el llamado externo resuene. Pero el que va a llamar de manera interna para esta salvación es solo y solamente el Espíritu Santo. Así que, hermano, todos los evangelistas frustrados, o todos los que predican el evangelio y terminan frustrados porque dicen: ay, nada más se convirtió uno, consuélate, porque por más torpe que sea el mensaje, el que tiene que ser salvado por el Espíritu Santo va a ser salvado. Yo esta historia la he platicado muchas veces. Es una anécdota que pues es muy ¿cuál es la palabra? Pues muy chistosa, hermano, pero nos ilustra bastante bien este punto. Hace muchos años, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, salíamos a evangelizar a los albergues después del terremoto, y en una visita a uno de esos albergues, por ahí del 87, ha de haber sido 86, 87, se le pidió a uno de los jóvenes que diera la palabra, y él, con mucho entusiasmo y con muchas ganas, empezó a predicar. Y al final dijo, como la Biblia dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, porque yo los voy a poner a trabajar, dijo él. Y todos los que estábamos ahí nos asustamos, porque no dijo bien el texto, no lo dijo bien. Pero pasaron como 5, 10 personas. Cuando terminó la actividad dijimos: oye, ¿te fijaste lo que dijiste? Claro, pues les dije que el Señor los va a poner a descansar. No, les dijiste que los iba a poner a trabajar. Pero pasaron, entregaron su vida al Señor. ¿Qué escucharon? El mensaje externo. Y el mensaje externo no fue muy preciso, no fue muy exacto. Pero el mensaje interno sí fue bueno, fue preciso, fue exacto, fue elocuente. Y el mensaje interno fue del Espíritu Santo: hoy es el día de tu salvación. En la eternidad fuiste escogido, hoy es el día para que entres a ese propósito de parte de Dios. Así que, hermano, no nos cansemos de evangelizar. Debemos ser la iglesia más evangelizadora, porque no sabemos en dónde Dios tiene. Dice Apocalipsis que Dios tiene gente de todo pueblo, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Por eso, hermano, hay que predicar a las naciones, porque no sabemos dónde tiene escondidos el Señor a su pueblo, a sus ovejas, a sus hijos. Pero aunque nosotros no sepamos, Él sí. Y cada vez que nosotros, en un parque, en una iglesia, en una reunión de café con un amigo, no sabemos en qué momento el mensaje externo que nosotros digamos va a dar con el mensaje interno del Espíritu Santo para la persona que Él ya escogió para esta salvación. Entonces, la música, hermano, la música puede ser un mensaje externo. Yo tengo una tía, que de hecho fue mi tía Alicia, que Dios la bendiga, que fue un instrumento que Dios usó para que yo viniera al Evangelio.
ella testifica que fue la música, en realidad fue la música lo que hizo que ella entrara a una iglesia. Escuchó una canción, una alabanza, le gustó, se sintió tan bendecida que tuvo que entrar y escuchar de la palabra. Así que la música fue un llamado externo, pero quien adentro le movió para que entrara y escuchara el mensaje de salvación fue el Espíritu Santo. No sabemos en qué momento el mensaje interno del Espíritu Santo va a tocar el corazón de una persona, pero por eso permitamos que haya un llamamiento externo, porque el llamamiento externo, hermano, definitivamente que no termina en la salvación. El Espíritu Santo quiere seguir hablándonos. La palabra dice que es el Espíritu Santo el que redarguye de todo pecado. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos hace conciencia de pecado. El Espíritu Santo es el que nos corrige, es el que nos guía, es el que nos consuela. Entonces, ahora que estamos ya en la vida en Cristo Jesús, ahora hemos sido entregados al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos siga llamando todos los días de nuestra vida. Pero es aquí donde hay un problema, porque hay enemigos que no quieren que ese llamado cumpla su propósito. Y es entonces donde viene el llamamiento de la oposición. La oposición es real, hermano. Hay un reino contra Dios. Hay, ¿cómo podemos decir? Un enemigo contra Dios. Y este enemigo sabe que si destruye a la iglesia, pobre enemigo, porque piensa que va a poder destruir a la iglesia, pero el que pagó el precio por la iglesia lo pagó completito, entero. Sin embargo, como decía el hermano Otoniel decía, si Satanás no puede hacer que reniegues de Dios, va a hacer hasta lo imposible para que no disfrutes de Dios. Y esa es una realidad. Va a haber quien va a intentar, más bien, no va a haber, hay quien esté intentando que no escuches la voz de Dios. La palabra dice en Proverbios capítulo 4, dice: hijo mío, pon cuidado cuando vayas en el camino. Fíjate cómo dice: cuando vayas en el camino. Porque cuando vayas en el camino se te puede aparecer la mujer la mujer, ¿cómo dice? No sé qué término dice, pero dice, no seas un joven fatuo, como aquel que yendo por el camino miró a la mujer. Y cuando miró a la mujer lo sedujo. Y la mujer le dijo: hey, ven conmigo, no está mi esposo, he perfumado mis sábanas, entra conmigo. Y el joven fatuo entró a su casa y terminó enredado en muerte. Me llama la atención a dónde iba ese joven, porque dice mientras va por el camino. ¿Sabes tú que el libro de los Hechos dice que el primer nombre que se le dio a la iglesia fue los del camino? Así se le conoció al cristianismo los primeros años después de Cristo, los del camino. Pero hay peligros, y dice: pon cuidado, porque cuando tú vas por el camino siguiendo la voz del llamado de Dios, hay otras voces que te van a parecer más atractivas, que te van a parecer más hermosas, más luminosas, más interesantes. El apóstol el apóstol Juan, en su primera carta de Juan, capítulo 2, nos dice, nos da un acercamiento de cómo se manifiesta, o las formas en que se manifiesta el llamamiento de la oposición. Vamos a abrir Juan capítulo 2, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 16. Tal vez desde el 15. Después de que le habla a los padres, les habla a los jóvenes, les dice que sean fuertes, que enfrenten al maligno,
etcétera. Dice el versículo 15: no améis al mundo, no améis al mundo, no améis al mundo. No le des tiempo en demasía al mundo, no te le entregues al mundo. Bueno, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más vemos aquí que Juan está diciendo, hay un llamado de Dios. Dios quiere que haga su voluntad, que conozca su voluntad, pero hay una voz de oposición, y esa voz es la voz del mundo. Y el príncipe de este mundo, la Biblia dice que se llama Satanás. Y el mundo se va a manifestar de tres formas principalmente, según el apóstol Juan. Los deseos de la carne, es decir, está en nuestra propia vida. Quiere decir que ese llamamiento de oposición vive con nosotros todavía. Está en nuestra carne, en nuestras pasiones, en nuestros deseos inmorales. Por eso tenemos que poner bajo control nuestra propia naturaleza, porque los deseos de la carne, hermano, la carne nada más quiere comer, la carne nada más quiere dormir, la carne nada más quiere estar de perezosa, la carne nada más se quiere divertir, la carne quiere lo fácil. La carne vive bajo una ley, la ley del menor esfuerzo. Lo que sea más fácil, lo que me cueste menos trabajo, lo que me guste. Hoy el mundo, hermano, le ha dado una supra exaltación a los deseos de la carne, porque hoy el mundo, y tristemente muchas iglesias, viven bajo un principio de si te gusta, hazlo. Si te hace sentir bien, pues éntrale. No importa que las consecuencias a largo plazo sean destructivas, no importa que te vaya a traer dolor, angustia, enfermedad, no importa. Si te hace sentir bien deshacerte del bebé que llevas en la barriga, pues mátalo, es tu cuerpo. Si te va a quitar un problema, porque ya no vas a poder estudiar porque te embarazaste. Pero si el deseo de tu carne es tener un título profesional, pues deshazte del bebé y sigue estudiando. O si tu deseo es seguir teniendo relaciones de fornicación, pero un bebé te lo va a impedir porque ¿quién va a querer meterse contigo? Pues mata al bebé y síguele dando. Los deseos de la carne son la ley del menor esfuerzo. Si te gusta, si te hace sentir bien, hazlo. Pero nunca nos dicen los traumas que tienen las mujeres que abortan. Nunca nos dicen las angustias, las pesadillas que pueden venir, los sentimientos de culpa que toda su vida van a tratar de ocultar, haciéndose parecerlas que son muy fuertes. Porque discúlpenme, hermano, pero matar a una persona, hermano, eso no puede quedar así como que si nunca pasó, como que si nunca sucedió. Y una mujer cuando aborta está matando. Y en lo profundo de su conciencia lo sabe, aunque las feministas ridículas de hoy les digan, no es cierto, no estás matando a nadie, es una cosa. Los deseos de la carne es el primer enemigo que te va o nos está intentando que no escuchemos el llamamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, ¿por qué no oras hoy un poquito más? Y la carne te dice, no, mejor duérmete un poquito más. El Espíritu Santo nos dice como que te estás pasando ya de la raya en cuanto a tu trabajo. ¿No piensas que estás trabajando demasiado y estás descuidando a tu familia? Pero la carne viene y nos dice, trabaja más porque tú necesitas ganar más dinero para tener un carro deportivo. El Espíritu Santo nos dice como que hace mucho que no llenas tu mente de la palabra de Dios. Y la carne viene y te dice, ¿por qué no llenas tu cabeza un poquito más del internet y de las redes sociales? Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, todo lo que vemos, hermanos, los ojos son un estímulo terrible.
Y la palabra dice que un enemigo para que nosotros escuchemos el llamamiento de Dios son nuestros ojos. Todo lo que vemos, todo lo que entra por nuestros ojos se convierte en un deseo, en un anhelo. Perdón que parezca incisivo. Las redes yo creo que son muy útiles para muchas cosas, pero también son un gran peligro. Mantienen nuestros ojos mirando solo una pantalla y nos roban la oportunidad de ver otras cosas que son mucho más hermosas, mucho más útiles y mucho más necesarias. En otras palabras, Dios quiere hacerte un llamado interno y tal vez lo va a hacer a través de tu familia, a través de la naturaleza, a través de los rayos del sol, pero tus ojos están perdidos en otra cosa. ¿Dónde están puestos tus ojos? La palabra dice que si tu ojo es bueno, tu ojo tendrá luz, pero si tu ojo es malo, tu ojo tendrá oscuridad. Lo que está diciendo el Señor es: ¿qué estás viendo? Si estás usando tus ojos para ver cosas honestas, honorables, amables, entonces vas a tener luz. Pero si estás usando tus ojos para ver pornografía, para ver violencia, para ver inmoralidad, para ver robos, para gozarte en la desgracia ajena, tu vida va a tener oscuridad. Y si tú has tenido un encuentro con el Señor, no podemos permitir que la voz del llamado del Espíritu Santo sea opacada por el llamado de tus ojos. Y la vanagloria de la vida, hermano, es aquello que pensamos que nos da un poco más de valor, que le da un poco más de sentido. Cada quien tiene sus propias vanidades. Para tener vanidad no hace falta tener dinero, Puede ser la persona más pobre de la tierra y ser un vanaglorioso, orgulloso, soberbio. Hay quienes se sienten hasta orgullosos de tener en vez de cama un petate. Es que yo no necesito cama, yo me duermo en un petate. ¿Ese es tu orgullo? La vanagloria de la vida, lo que nos da orgullo. Hermano, por eso, hermano, las cosas, la palabra dice: no ames al mundo ni las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo, hermano, es todo lo que vemos, todo lo que tocamos, la ropa que usamos, los zapatos que tenemos, el carro que manejamos, tristemente hasta la iglesia en donde nos congregamos. Son cosas que se pueden convertir en más orgullo que el Dios a quien servimos. Y todas estas van a tener un llamamiento externo. Van a bombardearnos para que no escuchemos el llamamiento del Espíritu Santo. Pablo nos da un pequeño ejemplo de esto, un pequeñito, porque hay muchos más en la Biblia. Yo solamente escogí uno que se me hizo interesante. Primera los Corintios 15. Y fíjate que el capítulo 15, vas a ver, es un pasaje que pareciera que no tiene nada que ver con el contexto. El capítulo 15 de Corintios habla de la resurrección de los muertos, habla de la transformación del cuerpo, habla del arrebatamiento, habla de alguna forma de la segunda venida del Señor. Y en ese contexto, Pablo introduce esta frase. Capítulo 33. No erréis, estoy leyendo Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué te parece? Las malas conversaciones. Hay algunas versiones más actuales que dicen las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Y de qué buenas costumbres estará hablando Pablo? Por supuesto, las costumbres que tienen que ver con la vida devocional, que tienen que ver con la piedad, con aquellas costumbres que tienen que ver con lo que se supone que un creyente en Cristo Jesús debe de tener. Primero, amor al prójimo. Segundo, amor sacrificial, buscando el bien de los demás antes que el propio. Una vida de oración constante, porque sabe que en la oración está el oxígeno del cristiano. Una lectura diaria de la palabra de Dios, porque la Biblia es nuestra guía, nuestra norma de conducta. Una aceptación sin hacer acepción de personas.
Y Pablo dice, las malas conversaciones, y perdón que diga esto, pero aún en la propia iglesia, con gente de la propia iglesia, uno puede tener malas conversaciones. Conversaciones más inclinadas a la carne, más inclinadas a valorar lo que los ojos ven, y conversaciones más inclinadas a la vanidad y la vanagloria de esta vida. Cuidado, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en el contexto, hermano, una mala conversación te puede desviar de tu esperanza en la venida de Cristo, de tu anhelo en que la resurrección de los muertos sea el escape de este cuerpo, de esta carne, de tu esperanza que la venida del Señor venga a transformar este cuerpo de bajeza, este cuerpo limitado, y nos dé un cuerpo glorificado para estar con Él por la eternidad. Las malas conversaciones, hermano, pueden hacer que todo eso se pierda, y el llamamiento del Espíritu Santo que nos dice prepárate, que nos dice camina tomado de la fe, que nos dice confía, hay esperanza, que nos dice el día se acerca de tu salvación o de tu transformación, se diluya. ¿Qué platicas? ¿Cuáles son tus conversaciones? Cuando en el trabajo, en la escuela se habla de homosexualismo, ¿cuál es tu conversación? Terminas diciendo, ay, pues creo que tienes razón. Cuando se habla del aborto, dices, ay, pues creo que sí, en caso de violación, pues creo que sí se justifica, ¿no? Cuando se te dice, es que no hay que ser fanáticos, no hay que ser tan clavados, tú dices, pues sí, creo que sí, ya no voy a orar como oraba antes, porque sí creo que tienen razón. Cuando te dicen, es que la Biblia se contradice, tú dices, ay, ¿qué tal que sí? Ya no voy a leer tanto la Biblia. Las buenas costumbres se corrompen a causa de las malas conversaciones. ¿Y qué tanto conversas en el WhatsApp? ¿Qué tipo de conversaciones tienes en el WhatsApp? En el Facebook, en el Twitter. Son conversaciones acerca de qué y cómo. O terminas vendiéndote siendo persuadido por las ideas de otros en vez de escuchar la voz del Espíritu Santo en el llamamiento que le está haciendo a tu corazón a que seas hombre y mujer de convicciones espirituales. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Piensas que decir groserías y majaderías eso es normal? Porque todas las conversaciones con la gente que tienes a tu alrededor hablan así, y en el WhatsApp y en el internet y en la televisión, y terminas convenciéndote que si todos hablan groserías, ¿tú por qué no? Si eres también una persona. Si eres una persona, pero eres una persona cristiana. Si eres una persona, pero eres una nueva criatura. Si es que acaso Cristo vive en ti. Y si somos nuevas criaturas, debería de haber un movimiento del Espíritu Santo dentro de nosotros moviéndonos. Por tanto, el llamamiento de oposición puede perturbar el llamamiento interno de la voz de Dios. Y cuando escuchamos esas voces, esas conversaciones, el Espíritu Santo termina contristándose. No obstante, no dice que se queda callado. El Espíritu Santo se contrista, se entristece, pero no se calla, porque el Espíritu Santo es Dios. Y aquel que comenzó la buena obra la continuará y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Démosle gracias porque el Espíritu Santo no es como nosotros. Él es Dios. Porque cuando alguien no me escucha a mí, cuando alguien no atiende lo que yo digo, me enojo, me molesto, le rompo la relación, ya no quiero saber nada. Pero qué bueno que el Espíritu Santo no es así. Porque el Espíritu Santo se entristece y se contrista. Sin embargo, Él es Dios y como Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan nadie lo va a frenar, ni el infierno mismo lo va a detener. Y en ese plan bendito el Espíritu Santo, aunque sea con un grito ahogado que no queramos escuchar, tarde o temprano va a clamar para que escuchemos el llamado que nos dice: vuelve tus ojos al único Salvador, vuelve tus ojos al que te redimió, camina con las obras que Dios trazó para ti. Y es entonces donde el llamamiento de Dios va a cumplirse en nuestras vidas. Todo el tiempo está habiendo un llamado de Dios.
Internamente está haciendo un llamado constante. A veces nuestro discernimiento espiritual está apagado, pero el Señor tiene sus formas, tiene sus métodos, porque Él es omnipotente, para que escuchemos su voz. ¿O acaso crees que el mundo, acaso crees que Satanás es rival para Dios? Hermanos, si tú y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, Él lo va a preservar hasta el final. Pero si hay alguno que no fue escogido en la fundación del mundo, hermano, y que nada más le gusta escuchar la Biblia, hermano, seguramente va a terminar, como dice Apocalipsis, ensuciándose más, perdiéndose, y al final de los tiempos se va a comprobar que él no era cristiano, nunca lo fue. Porque ¿cómo sabremos quién es cristiano y quién no es cristiano? Quienes perseveren hasta el fin, esos serán cristianos, porque esos fueron los escogidos. El que no persevera hasta el fin solo quería tener una religión. Pero si tú en este momento estás escuchando la voz del Espíritu Santo y que te está golpeando y te está diciendo, escucha el llamado de Dios. Si ya escuchaste el llamado de la salvación, gloria a Jesús. Si no has escuchado el llamado de la salvación y hoy sientes que está brincando algo dentro de ti que te está diciendo arrepiéntete de tus pecados, es el Espíritu Santo. Pero si tú ya escuchaste ese llamado que te hizo doblar tus rodillas y declarar que solo Jesús es Dios, tal vez hoy escuches la voz del Espíritu Santo que te dice, hey, hay un plan de vida. Y el plan de vida no está en la casa que ocupes, ni en el carro que manejes, ni en la carrera que tengas, ni en el trabajo que poseas, ni en la cuenta bancaria que tengas. No está en nada de eso. Eso es parte del mundo, eso es parte de la vanidad de los ojos, de la vanagloria de la vida. En eso no puede estar el plan de Dios. El plan de Dios está en que tengas una vida llena de paz, de gozo, de justicia. Efesios capítulo 2, versículo 10, si quisieras acompañarme. Efesios 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Desde el versículo 8, para darle contexto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Te diste cuenta? Si el Espíritu Santo no nos llama, nadie se salva. Si el Espíritu Santo no nos llama internamente cuando escuchamos el Evangelio, nadie se salva. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe misma es un don de Dios, hermano. Nosotros somos salvos por medio de la fe, pero la fe, ¿quién nos la dio? Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no te salvan los diezmos. No te salva el pastor, no te salva la iglesia, no te salva servir. Lo que te salva es Cristo. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó obras de antemano, así como te escogió en la preexistencia, también en la preexistencia preparó buenas obras. Por eso es tan importante el llamamiento interno, porque el llamamiento interno va a hacer que podamos caminar en las buenas obras que el Señor ha trazado. Él tiene buenas obras para ti, buenas obras que te van a dar satisfacción, buenas obras que te van a dar paz, buenas obras que te van a llenar de gozo, de alegría, buenas obras que te van a hacer sentir que tiene sentido tu vida. Si tú no has sentido eso últimamente, tal vez es porque has escuchado el llamado de otro o de otros o de otras cosas que no son Dios. Por eso, hermano, yo no sé si alguna vez cuando tú llegas al culto y sales con gran satisfacción en tu corazón, es seguramente porque el Espíritu Santo te está diciendo, hiciste una buena obra, congregarte. Cuando tú lees la Biblia, le dedicas 5, 10 minutos, una hora, yo no sé, a leer la Biblia, cierras tu Biblia y te sientes tranquilo y satisfecho, porque hiciste una buena obra, una obra que tiene que ver con Dios. Cuando tú ayudas a una persona necesitada, lo ayudas en cualquier forma, y después de ayudar a esa persona, te sientes con paz, porque hiciste una obra conforme a Dios.
Pero a veces Dios tiene que usar medios extremos para llamarnos, para que escuchemos su voz en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo, como dije, se contrista, pero no deja de ser Dios. Y como Dios, también disciplina. Como Padre, como dueño, también disciplina. Y entonces a veces usa la enfermedad. ¿Cuántos en esta pandemia tal vez el Señor tuvo que meterlos a su casa para que entendieran el Evangelio de Mateo cuando dice: y tú, cuando estés en tu casa, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto? ¿Cuántos tal vez tuvieron que ser llevados a la fuerza a su casa y no salir de su casa para que entendieran el poder de la oración secreta? ¿Cuántos no tuvieron que ser enfermados de COVID para que se den cuenta de la dependencia que tienen, no en los doctores, no en las medicinas? Porque, hermano, no hay ningún médico que sane COVID, no hay ninguna medicina que sane de COVID, ni tampoco hay pastor alguno que con su oración sane de COVID, si no lo hace Dios. Y tienen que ser llevados para decir: Señor, dependo de ti, dependo de ti. ¿Cuántos no tienen que tal vez ser corridos de su trabajo y perder su empleo para que escuchen la voz del Espíritu Santo diciendo: hey, tengo un asunto contigo, búscame, vuelve tu rostro? Ahora sí, ya que no tienes trabajo, ahora sí te puedes congregar todos los días. A veces Dios nos empuja para que escuchemos su voz. No debería ser necesario. Por eso yo te invito, hermano, en vez de estar esperando que venga una disciplina, que venga un trato a tu conciencia, porque Dios puede tratar a tu conciencia, Dios puede tratar a tu corazón, o Dios puede tratar en tu cuerpo. ¿Por qué no hoy buscamos, como creyentes que somos, la voz de Dios con las herramientas que Él nos ha dado? Hagámonos fuertes en la oración. Hagámonos fuertes en la lectura diaria de su palabra. Hagámonos fuerte en despojarnos rápidamente de las cosas que no son importantes. Hagámonos fuertes en el congregarnos, aunque sea de manera virtual, hermano, aunque sea ahora así. Y conforme vayamos pudiendo ocupar nuestros edificios, pues bueno, vengamos a gozarnos con el pueblo de Dios, sirviendo sacrificialmente uno al otro. Y cuando estoy hablando de servicio sacrificial, no me estoy refiriendo al servicio en la iglesia, porque el servicio en la iglesia es una forma. Pero si tú ves que hay alguien que necesita que tú puedes hacer algo por esa persona, lo primero que puedes hacer es orar. Lo segundo que puedes hacer es hablarle de Cristo. Lo tercero que puedes hacer es ver de qué manera puedes ayudarlo en su necesidad. Eso también es servicio a Dios. No necesitamos ser llevados a un punto crítico, pero lo que sí es importante, hermano, es que no pierdas de vista algo. Dios espera una respuesta, pero Satanás también. Y la respuesta va a ser nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Hoy es un buen día para que escuchemos el llamado del Espíritu Santo a nuestro corazón. Quiero terminar recordando una enseñanza de nuestro Señor Jesús. Bueno, antes, algo importante. ¿Cuál es el propósito de la carne, de los ojos y de la vanidad de esta vida? El propósito es que tú y yo no le demos gloria a Jesús, porque la palabra dice que fuimos escogidos desde la preexistencia. ¿Para qué? Para la gloria de su gracia. Entonces, ¿cuál es el propósito del mundo? Que tú y yo no le demos gloria a Dios, que Cristo no sea glorificado. Quiere evitar por todos los medios que nosotros seamos instrumentos para la gloria del Señor y terminemos dándole gloria al mundo. Por eso, hermano, ¿dónde debemos comenzar? Cuidando el estímulo externo. Eso sí es algo que nosotros podemos hacer, disciplinándonos. Disciplinemos los estímulos que tenemos afuera.
¿Cuánto tiempo ves la televisión? ¿Cuánto tiempo escuchas música que no es cristiana? ¿Cuánto tiempo estás en el internet? ¿Cuánto tiempo estás en pláticas que no son muy sanas? ¿Cuánto tiempo estás trabajando? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la escuela? En todo eso hay estímulos. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a estímulos externos correctos, como la convivencia con la familia, como las pláticas sanas? Creo que si comenzamos a ver cuáles son nuestros estímulos externos y cuidar que estos sean los más sanos, los más correctos, los más amables, vamos a poder ayudar a que el estímulo interno, por ejemplo, no tengo que mencionar los estímulos externos de la vida devocional, que eso deberían ser ya de cajón: oración, lectura de la palabra, etcétera, congregarse. Estoy hablando de aquellos otros estímulos que son de nuestro diario vivir. Cuidémoslos. Cuando vas manejando tu carro, cuidemos los estímulos de afuera, porque va a haber gente que se te va a atravesar para provocarte a ira. Va a haber situaciones de violencia para provocarte a miedo. O va a haber situaciones de inmoralidad para provocarte a deseos pecaminosos. Y de todo esto tenemos que nosotros estar atentos, porque todos los estímulos externos, todos los llamamientos externos tienen un propósito. Y debemos estar atentos a eso. Jesucristo dijo, y termino con esto: donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿De qué depende nuestro tesoro? Del llamamiento. Si tenemos un llamamiento externo que nos hace atesorar, porque solamente el llamamiento externo tiene que ver con esas cosas pasajeras, nuestro tesoro va a estar en el pecado, nuestro tesoro va a estar en las cosas materiales, nuestro tesoro va a estar en nuestro trabajo. Pero si nosotros permitimos que nuestro corazón sea estimulado por el llamamiento del Espíritu Santo, nuestro tesoro va a estar en su palabra, va a estar en su alabanza, va a estar en pensar para ver cómo podemos dar más gloria a Dios. Que Dios nos ayude a combatir los llamamientos externos que no son de Él, y ser sensibles a los llamamientos externos donde tal vez Dios nos está hablando, para que dentro de nuestro corazón escuchemos la voz del Espíritu Santo y podamos discernir que no toda la lucha es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades en las regiones celestes, y que estos espíritus y potestades van a hacer todo lo que está a su alcance para que tú y yo no vivamos la vida que Cristo ha planeado, una vida llena de paz, llena de gozo y llena de justicia. Que Dios te bendiga. Señor Jesús, quisiera orar hoy. Lo que yo ya no puedo decir, dilo tú. Lo que yo ya no puedo enseñar, enséñalo tú. Que este mensaje que acabo de cerrar ahora sea el mensaje externo, el llamamiento externo, para darle lugar al llamamiento interno, y ese es el que tú haces en el corazón. Mis palabras son inexactas, son imprecisas, son limitadas, pero tu voz, Espíritu Santo, es buena, perfecta y exacta. Que el llamamiento externo de la predicación se cierre aquí, para que el llamamiento de tu Espíritu Santo comience a crecer, llamando al arrepentimiento, llamando al cambio, llamando a la piedad, llamando a la santidad, llamando a lo que tú quieras. Habla al corazón. Habla, Espíritu Santo. Recuérdanos al buen pastor de nuestras almas, que es Cristo Jesús, la única cobertura que tenemos para darnos